una vivienda de trabajadores en Villa Salay, Barrio Libertador, o mi barrio Alberdi mío de la ciudad de Río Cuarto, va a pagar un incremento del impuesto inmobiliario que puede llegar hasta el 18%. Alguien que tenga 5, 6.000, 7.000 hectáreas, como hay muchos en la provincia de Córdoba, particularmente en la región sur, donde yo vivo, no va a pagar un solo peso de incremento del impuesto inmobiliario, con lo cual se consolida la matriz inequitativa del sistema tributario de la provincia. Bueno, todo eso se profundiza. Digo, esto, lo que dice Birri, lo que planteaba Llaveno, a ver, Dante, es digamos, un impuesto electoral, el no ajustar concretamente el impuesto inmobiliario. Bueno, mire, en primer lugar tengo que decir que las adjetivaciones son buenas para los discursos políticos, pero no son buenas cuando uno tiene que leer un presupuesto. Si dice 9.600 millones, alguien dice 13.000, el otro dice 18.000, y están leyendo 9.600 millones. Están leyendo la refinanciación de la deuda, que implicó una disminución del stock de deuda importantísimo, y a largo plazo lo que representa la deuda respecto de los ingresos de la provincia han tenido una baja importante y se van a mantener a lo largo de los próximos años. Esto lo están leyendo, lo están viendo, y aún así, bueno, hablan de presupuesto dibujado. Lo que cuestionan, Dante, es precisamente el destino de los fondos que se liberaron precisamente por ese tema de la deuda, o me equivoco. Pero es que no hay destinos de fondos liberados. Se cumplió con el decreto 660, que permitió el refinanciamiento de las deudas nacionales, en donde en la provincia un flujo de guita importante, de plata. Sí, importante. pero para pagar deudas que la provincia tenía que ponerse al día para lograr el refinanciamiento. Eso implicó una reducción del orden de los 1.300 millones de pesos del stock de deuda, y eso se refinanció a largo plazo con una tasa fija del 6% de interés y eliminación del SER. Esto es importante porque esto implicó para la provincia de Córdoba, ¿sí?, disminuir el stock de deuda, y que el impacto de los vencimientos de la deuda que tenía con la nación fueran mucho menores y permitieran reorientar esos recursos hacia la obra pública fundamentalmente, y a preservar los servicios del Estado. Con respecto al tema impositivo, bueno, acá se está haciendo una referencia en donde el impuesto inmobiliario, concretamente el impuesto inmobiliario urbano, hablaba recién del ejemplo de una casa en Villa del Libertador, para 130 pesos por año. Va a tener, para constituir un fondo dedicado a educación, que va a recaudar 40 millones de pesos entre todos los contribuyentes de este impuesto en la provincia de Córdoba, y que tiene una finalidad específica y que solamente va a ser incluido el año que viene, el 7%. Es decir, para quien paga 130 pesos al año, 150 pesos al año, esto implica entre 7 y 10 pesos al año. ¿Sí? Me parece que Llaveno quiere decirle algo. Bueno, este es el 7%, el 53% de los contribuyentes de este impuesto van a pagar el 7%. El 37% restante entre el 7 y el 10%. Y solamente el 10% de la escala más alta, los que tienen las propiedades más valiosas de la provincia de Córdoba, van a pagar con la contribución entre el 10 y el 16% de este aporte a este fondo destinado a la educación. No, para sostener este esquema injusto, como lo planteaba Birri, que hay que sentarse y hay que discutirlo. Digamos, en esto yo creo que para esto debería estar la legislatura. Sentarse a discutir la equidad impositiva de nuestra provincia. Pero para sostener esto, se aumentó el año pasado, entre el año 2008 y el 2009, el impuesto sobre los ingresos brutos. La actividad comercial, por ejemplo, se llevó del 3,5 al 4%, del 3 al 4%, de acuerdo a las actividades. Y en esto lo paga tanto el habitante de Villa Libertador como de barrio Urca, barrio Cerro de las Rosas. Consumen 1 kilo de azúcar por mes. El chico de la familia pobre toma la leche dulce igual que el chico de la familia rica. Y el impuesto sobre los ingresos brutos, que representa más del 80% de los ingresos impositivos provinciales, es el impuesto más injusto y más inequitativo que hay. Hoy el impuesto de sello recauda más que el impuesto inmobiliario en la provincia de Córdoba. Entonces esa es la lógica perversa de este gobierno, de la rebaja de los impuestos, del aumento de los impuestos distorsivos y del endeudamiento, que hay que romper para volver a ser otra vez una provincia que sea progresista. Sí, aporto un dato más que creo que es de utilidad. El ingreso por impuestos
inmobiliario que está previsto para el año 2011 anda en los 443 millones. Sí. Si se hubiera tomado los criterios cuando asume José Manuel de la Sota en 1999, tendría que estar recaudando 2.900 millones. Digo, para que tengamos en cuenta cuál es el costo que le generó al Estado provincial la aplicación de esta política de impuestos baratos pero regresivos. No me quiero ir sin aportar un elemento que en alguna medida, porque creo que es fundamental puntualizar lo que tiene que ver con las políticas sociales. Porque me faltó el tercer eje de este modelo socioeconómico llamado del nuevo Estado, que en algún momento con la ley Bodega se puso en marcha, que son lo que tiene que ver con un Estado ausente y con la escasísima prioridad de las políticas sociales. Hoy Córdoba decididamente ha dejado de pagar la deuda social que tiene con los sectores más vulnerables y se expresa en el presupuesto. Córdoba tiene 70.000 analfabetos, tiene 100.000 jóvenes y adolescentes que no estudian ni trabajan y tienen una pésima utilización del tiempo de ocio, 1 de cada 2 pibes son pobres, hay un enorme déficit habitacional y ha caído la edad delictiva y la edad carcelaria que hay en Córdoba, lo cual es un dato absolutamente negativo. Uno diría, ante este estado de cosas, debiera aumentar el presupuesto vinculado al rubro asistencia y promoción social. Sin embargo, ha caído un 33%. Bueno, por supuesto que hay una enorme mezcla y entonces seguimos insistiendo en no leer las cuestiones objetivas que están plasmadas en el presupuesto y hacer análisis sobre bases estadísticas que obviamente no pueden ser demostradas ni analizadas. Pero fundamentalmente, fíjese, el análisis del tema de ingreso bruto en el comercio. Para el año que viene está previsto una modificación sustancial de las bases sobre las cuales facturan los comercios que han sido aumentadas en un 100%. Es decir, para los que tienen la rebaja del 30% de los impuestos, los comercios que facturen hasta 1.200.000 pesos, era de 600.000, por debajo de 1.200.000 pesos van a tener la rebaja del 30%. Y para aquellas actividades que facturen hasta 2.400.000 pesos van a tener una alícuota, no del 4%, sino la del 2.8%. En el caso de ingresos brutos para las actividades productivas, para la industria, a las pymes particularmente, esa base se ha elevado a 20 millones de pesos. Esto significa que cerca del 96% de las pymes industriales de la provincia de Córdoba van a quedar con tasa cero del impuesto de ingresos brutos. Y el 86% del comercio minorista también va a quedar comprendido dentro de la rebaja del 30%. Entonces, claramente no tiene nada que ver con lo que están refiriéndose a el consumo que hace una familia humilde de trabajadores respecto de la incidencia de los impuestos, porque está claramente demostrado que no va a haber un traslado a los precios, por lo menos en lo que tiene que ver con el impuesto de ingresos brutos. Y esto contribuye a la política social. La política social no es solamente cuántos recursos se destinan para asistir a los grupos vulnerables o a aquellos sectores de riesgo social, sino un conjunto sistemático de programas que apuntan a atender a los sectores más desprotegidos de la sociedad y otra serie de elementos que permiten mantener las fuentes de trabajo, sostener el empleo. Con el presupuesto del año anterior, ese presupuesto que también fue acusado de subvaluado, ¿sí? Se mantuvo el nivel adquisitivo del salario de los empleados públicos, que fue aumentado en un más del 20% y fue financiado con ese presupuesto y con los ingresos excedentes. Porque debo decirle otra cosa, sí hay control, hay un control ex post, es cierto cuando viene la ejecución presupuestaria, pero en ninguna de las ejecuciones presupuestarias, desde el año 2007 a la fecha que está esta gestión y que están estos legisladores, fue cuestionada la misma, sino que ha sido aprobada porque nadie pudo demostrar que hubiesen sido derivados esos recursos hacia cuestiones que no tuvieran justificación dentro de la ejecución presupuestaria. ¿Ya ven? No, nosotros, digamos, nunca aprobamos las ejecuciones presupuestarias. Este año tuvo aprobación ficta, los años anteriores se rechazó. Nosotros no cuestionamos la asignación de esos recursos extra, porque si los cuestionáramos estaríamos yendo a una instancia judicial. Digamos, lo que sí nosotros cuestionamos es la no participación de la legislatura en la discusión de esa asignación de recursos extra, o mínimamente por lo menos
que se asignaran en la proporcionalidad. Ahí me queda, ya ven, hay 14 fondos de proyecto de presupuesto. 14 fondos. De fondos de asignación. Sí. No atenta esto contra la técnica, se me está terminando el tiempo, pero digo, no atenta contra la técnica presupuestaria en cuanto a la discrecionalidad